La vida del cristiano en la tierra es una batalla, una lucha. Nos vemos amenazados por varios peligros. San Miguel es el soplo del Espíritu Santo que derrotará al anticristo y a todos los espíritus malignos. Dile a todos que yo concedo todas las gracias, que tengo gran poder como aquel que está delante de Dios. Ven a buscar respuestas a la pregunta sobre el significado de nuestra vida. Vale la pena saber que en este camino tenemos un discreto compañero. El milagroso icono de Nuestra Señora Pandanasa, o Reina de Todo, cuyo original se encuentra en el monasterio del Monte Athos, desde hace 25 años concede el milagro de la curación total del cáncer a los enfermos que acuden a venerarlo en el Monte Athos y en Rusia. A pedido de multitud de personas que padecen cáncer, ya se encuentran disponibles en la Casa de San José las copias fieles de este sagrado icono de la Virgen Madre de Dios. Difundamos su devoción y pidamos su intercesión en favor de los enfermos de cáncer. Hoy es domingo de Pentecostés. Hoy el Espíritu Santo vino a los apóstoles en el cenáculo. El Espíritu Santo viene a nosotros hoy, en Pentecostés, viene a nosotros diario, o el Espíritu Santo ya vino y está en nosotros, Adolfo. Vamos a meternos ya en problemas, en cuestiones teológicas. Es más, para meternos todavía en más problemas, ¿cuál es la diferencia entre un animal y tú? Depende. Ay, no. Depende qué haga, no sé, depende qué animal. No, pero, o sea, si lo vemos otra vez desde el punto de vista de antropología filosófica, pues estamos de acuerdo que todos compartimos muchos de los elementos por ser seres vivos, incluso con las flores, con las plantas, con las piedras, o sea, existen. O sea, todos nace, crece, se alimenta, se reproduce y muere. Todos los seres vivos. Exacto. ¿Cuál es la diferencia del ser humano? Ahí ya vamos avanzando porque ya vamos viendo que, por ejemplo, con los animales compartimos uno de los elementos fundamentales, que es el instinto de supervivencia, solo que nosotros muy elegantemente le decimos cogitativa, ¿no? Pero ya cuando uno ya pasa a ese nivel superior, es porque que tenemos esa capacidad inanimada de tener un alma que dirían los clásicos, es de sustancia individual de naturaleza racional. O sea, la parte que nos distingue entre los animales y los seres humanos es esa capacidad de raciocinio, que es lo que nos permite poder tener o poder entender que tenemos esa parte espiritual. Y cuando nosotros te encontramos esa parte espiritual, te vas a dar cuenta desde que en el momento de la creación, de la concepción de cada uno de los seres humanos, y bueno, eso lo dirían los teólogos, pero en cierto sentido no es que obligues a Dios, pero cuando Dios da la vida, la concepción, o sea, porque todo el mundo te dice, o sea, qué limitante es decir, o sea, sí se dan los elementos biológicos cuando se da la concepción, ¿no? Estamos en horario para niños, entonces las florecitas y el polen funcionan y entonces ya se da un ser vivo. No, necesitas imprimir esa parte de esa alma, de ese espíritu, de eso que mencionábamos, de esa naturaleza espiritual para crear un ser humano. Plantas, animales y seres humanos tenemos alma, que es lo que nos anima. Pero el alma humana es un alma espiritual. Claro. Porque el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Bautizado o no bautizado, that's the question. Y ahí hay un problema. Sí, o sea, ¿somos hijos de Dios todos? O sea, sí desde el momento de la creación. Bautizados? No, sí desde el momento de la creación, porque al final todos somos criaturas suyas.
Pero ya marcamos la distinción en el momento en que somos bautizados porque ya somos admitidos a ese pueblo de Dios. Porque acuérdate que incluso hubo un debate muy interesante con el Papa Benedicto cuando quitó el limbo. No sé Sí, si al recuerdas principio eso, de su pontificado. donde todo el mundo decía, y antes durante muchísimos años se vivió esa tradición de, bueno, ¿y qué pasa con los niños no nacidos? ¿No? Pues se van al limbo, bueno, ¿y qué culpa tienen ellos? ¿No? Y entonces se habló de que esos niños sí tenían la capacidad de poder llegar al cielo, porque ellos pues no habían tenido ningún elemento de decisión en sus vidas. Y entonces, para mi punto de vista, sí, desde el momento en el que el hombre se concibe, ya estás marcado para ser hijo de Dios. Ahí está. Por eso es una ofensa a Dios el aborto. Claro. Porque eso ya es un ser humano. Porque el Espíritu de Dios está en él desde que fue concebido, no desde que nace. ¿Por eso es una ofensa a Dios o no? Claro, porque además estás atentando contra el inocente. Que ahí también vamos a meternos en en otros aspectos escabrosos por el tema de la decisión de la persona, que al final, bueno, ese sería tema de otro programa, ¿no? Pero sí sería muy importante ir acompañando a todas las personas para que entiendan el tema de la dignidad de la persona humana y las personas que han llegado a cometer este tema, por un lado, que la iglesia sepa acogerlos y por el otro, que la iglesia sepa cómo ayudarles a evitar ese tipo de crímenes. ¿Cuál? ¿El aborto? Ajá. Perdón bueno, o sea, Sí. no me voy a ofrecer disculpas por decir que es un crimen, pero al final lo es porque estás atentando contra el más indefenso. Bueno, y es que si no fuese un ser humano, pues no lo es, pero acabamos de establecer que sí lo es porque el Espíritu de Dios ya está en él. Te sigo problematizando, aunque no haya sido bautizado. Es que es lo que decíamos hace rato, o sea, toda la opinión que le dieron a los teólogos cuando el Papa estableció en su momento, el Papa Benedicto, de que se quitaba el limbo, pues sí, o sea, sí, es un hijo de Dios, o sea, porque vamos a compartir esa naturaleza que Dios nos ha querido dar a nosotros desde el momento de la creación. ¿Cómo resuelves esto, Adolfo? A ver, Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 16, casi al final. Termina en el 20, ¿no? Vayan y anuncien el Evangelio. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Hablábamos de las dos facultades superiores del hombre, de la inteligencia y la voluntad. Al final todos, absolutamente todos los seres humanos estamos llamados a ir a más. Nosotros, eso a mí siempre me ha impresionado de Dios y es un misterio muy grande que siempre se los dejaré a los teólogos. Gracias a Dios yo no me meto en eso. El regalo más grande que Dios nos ha dado es la libertad. Y la única cosa que Dios es impotente es frente a nuestra libertad. ¿Por qué? Porque nosotros somos libres de decirle, sí Dios, acepto tu señorío, sí Señor, quiero caminar contigo y sí quiero recibir al Espíritu Santo, ¿o no? Ok, me lo acabas de resolver, gracias. Entonces, lo que el texto significa es, el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea, porque no quiera creer y se empeñe en no creer, se condenará. Es lo mismo que el pecado Porque más el Espíritu grande. de Dios ha Exacto. estado en él siempre, pero él no ha escuchado al Espíritu de Dios, solo ha escuchado su propuesta de vida. Claro, y entonces ahí estaba la decisión que es común para todos y las oportunidades, déjame llamarlo así, o las condiciones o esos dones estaban en nosotros desde siempre. Le hablábamos hace rato de la semilla, de lo que decía el Papa Benedicto. A todos nos fue puesta esa semilla y esa semilla cada uno decidió qué quería hacer con ella, si la mató o la llevó a la plenitud. Y ahí es donde ves que la respuesta de muchos agnósticos que ahora está de moda, ¿no? Pero diría un muy querido amigo, pues el agnóstico es el nuevo ignorante, porque no puedes negar que hay cosas que te sobrepasan. Si no, no podríamos hablar de un ser supremo, no podríamos hablar de una espiritualidad, porque al final nadie puede demostrar que tenemos alma más que por la fe. Sí, y es que no es lo mismo un creyente que un crédulo. Y que eso está peor, y que te voy a decir una cosa, ahorita que mencionas esa palabra de crédulo, la mayoría de las personas que van a misa son crédulos y no creyentes. Antes, a ver, ¿qué nos dice Marisa? Va. Y continuamos con esto. ¿Ser creyente o ser crédulo? A ver, ¿qué nos dice Marisa?
En este domingo en el que celebramos la solemnidad de Pentecostés, queridos amigos, con la que termina el tiempo de Pascua, el Evangelio tiene mucho que decirnos acerca de este acontecimiento de gracia, al recordar aquel día en el que nació la Iglesia. Este es el Evangelio de este domingo. Ese es el Evangelio de hoy, la palabra del Señor para este domingo de Pentecostés. Creyente o crédulo. Es muy fuerte lo que estamos mencionando, porque no nada más basta con que tú vayas a misa todos los domingos para decir que crees en el Señor. Porque si se empiezan a manifestar muchas contradicciones, digo, no quiero decir que con esto que todo el mundo seamos perfectos, porque al final todos tenemos una serie de incongruencias, y el hecho de que yo estoy convencido porque el que cada vez necesito más ir a misa no es por mí, no es para el Señor, sino es porque yo necesito que el Señor me ayude, o sea, que el Señor me dé esa capacidad de poder transformar muchos aspectos en mi vida, o sea, de poder ir a más, ir a buscar la plenitud de la que mencionábamos, o sea, yo por eso necesito. El Señor no necesita de mí, o sea, le da igual si voy a misa o no, pero yo necesito de esa misa, Claro. Yo necesito del alimento de la Eucaristía, de la palabra, de tener ese encuentro, de tener ese espacio en la semana para poder encontrarme con el Señor y para poder ir adelante durante toda la semana. Pero ¿qué pasa si yo soy un crédulo? Ahora sí que como decían antes, ¿no? Bueno, se me olvidó el dicho porque soy como el chapulín colorado con los dichos, pero a cualquier, ¿cómo es? El que a cualquier santo adora, ¿no? El que no entiende el misterio de Dios, a mí me llama mucho la atención, y eso fíjate, cuando vayas a una iglesia, muchas de las personas van a visitar a las imágenes. Está bien porque es religiosidad popular, pero el sagrario está atrás. ¿Para qué vas a pedirle algo o una representación de una figura? Porque ves que luego por eso nos dicen idólatras. Pero eso me sirve para una referencia para acordarme. Es como si veo una foto y que le digo, papá te quiero, mamá te quiero, ¿no? O sea, o yo traigo en la cartera, nada más que ahorita la dejé en el coche, pero traigo, le digo, mis guaruras, ¿no? Porque es la Santísima Virgen, Sí. y o sea, eso me ayuda para poder tener un momento en cuando los vea y agradecerle a Dios. Pero cuando yo no entiendo ni siquiera que en el centro de ese templo está el sagrario, que ahí está la presencia real de Jesucristo. ¿Para qué me molesto con estar buscando otras cosas? Es que, a ver, en mi caso sí, voy primero con el Señor
y luego ya paso lista con los santos de mi Por devoción, eso. que son amiguísimos míos. No, por eso, por supuesto. Mira, a San José hasta besos le aviento. No, por eso. Pero lo que me refiero es, o sea, tú lo entiendes bien. O sea, es la parte de primero voy a ver al jefe, ¿cómo estás? Sí. Y luego yo ya voy viendo esas personas, A esos los amigos amigos, del como tú lo jefe. dices, está súper bien. El santo no es así porque me va a conceder algo, no. Él hace el milagro porque intercede por nosotros delante del Señor. Y sabemos que por sus capacidades, por sus virtudes heroicas, pues hoy es un santo, ¿no? Y nos obtiene del Señor. el Gracias, milagro. exacto. Entonces, el que cree no tiene temor de aproximar su fe a la ciencia, a las realidades de la vida. El crédulo piensa que todo le está agrediendo a su fe y entonces no se arriesga a darle sustento. El Espíritu de Dios en nosotros fortalece nuestra fe. Por supuesto, la planifica y nos lleva a esa fe madura, porque vamos aprendiendo cómo tenemos que acercar y encontramos nuevos misterios. O sea, como hemos ido avanzando de nuestra vida, de que primero teníamos que aprender una fe para poder entender una relación con el Señor, de que existe un Dios que te creó gratuitamente, que ese es otro misterio, y que te creó por amor. Bueno, ¿y ahora cómo voy a actuar en mi fe, en mi mundo cotidiano? ¿Cuál va a ser esa respuesta que yo voy a dar a las personas? Les decía a mis alumnos, la línea para que tú te conduzcas siempre, desde el punto de vista ético, si lo quieres, o desde el punto de vista de ser un católico, que se note que eres un católico, son las decisiones que tú vas a tomar. El tema de que no voy a aceptar, por ejemplo, la corrupción. Y no es por hacer comerciales, pero no puedo aceptar la corrupción porque eso está corrompiendo a mí y a la persona a la que estoy buscando sobornar. Yo no voy a aceptar un fraude, yo no voy a aceptar manejar de forma inadecuada los recursos, eso desde el punto de vista del trabajo. Desde el punto de vista de la familia, yo sé que yo no puedo agredir a las personas, yo sé que tengo que estar dispuesto para cuando mis seres queridos me necesiten, y no solamente los queridos, sino aquellos que necesiten, con una palabra de aliento, con un acompañamiento, en fin, con toda una serie de cosas que se note que todas las decisiones que haga en mi vida van a ser a favor del Señor. Miramos al Señor, perdamos al Espíritu de Dios que aumente en nosotros la fe para creer, verdaderamente creer y recibir todos estos beneficios para los demás y para nosotros mismos. ¿Tienes en 10 segundos un mensaje final? Sí, hay que recordar que el Espíritu Santo primero debe de planificar, debe de habitar en mí, pero lo tengo que aceptar para después, con lo que el Espíritu Santo haga en mí, poder ser luz y bendición para todos y que sepan que Dios es vivo y que ese Espíritu Santo habita en nosotros y quiere dar plenitud. ¿De qué le das clase a tus alumnos? El liderazgo y equipos de alto rendimiento. ¿En qué facultad? ¿En qué carrera? Es en la Universidad de la Anáhuac, son de multidisciplinaria la materia. Entonces te los evangelizas también. Pues qué dichosos alumnos han de ser. Muchas gracias, querido amigo. Gracias a ti siempre por el espacio. Gracias, querido público. Domingo de Pentecostés. Yo tengo una breve conclusión. Pidamos al Señor, al Espíritu de Dios, que aumente en nosotros la fe y que podamos ser personas útiles en su iglesia, buenos creyentes y no leves crédulos. Es todo por ahora. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz domingo de Pentecostés. Dios le guarde.